Hola, buenas noches. Empezamos cuando ustedes me digan. Doctor, buenas noches. Sí, empezamos. Listo, perfecto. Yo estaba esperando que alguien me diga cuando empezamos porque estábamos esperando a más gente. Yo no sé cuántos somos, pero bueno, si quieren ya empezamos. Bueno, buenas noches a todos. Quería antes de empezar pedirles perdón por lo de la semana pasada. Me han recuperado bastante bien y quería agradecerles la comprensión por todo lo que he pasado. Quería saber si tienen alguna pregunta de las clases anteriores mientras comparto la, la clase de hoy. Quiero que pregunten, quiero que se saquen todas las dudas, que no se queden con las ganas de todo esto, porque después se van olvidando las preguntas y estamos con ¿cómo se llama? Con algunas dudas, no tengo ningún tipo de problema. Eh, Cualquier cosa que ustedes tengan una duda de la charla de hoy, por favor me paran, abren micrófono, me hacen la pregunta. Yo no tengo ningún tipo de problema en parar, en volver para atrás y en explicarle nuevamente. Entonces, habíamos visto hasta hace una semana, 2 semanas, la primera clase, el tema de las etapas de la anestesia. Habíamos visto la primera etapa que se dividía en categorización, determinar el ASA, poder determinar necesidades, poder determinar, en última instancia, cuál es la medicación preanestésica. El tema que vamos a ver hoy va a ser el tema principalmente de inducción, todo lo que lleva implicado el tema de la inducción. Para la semana que viene, ya terminar este primer módulo hablando de todo el mantenimiento, los diferentes modelos o las diferentes formas de, eh, de tener a un animal mantenido en anestesia. Y vamos a hablar principalmente también de los cuidados post-anestésicos. ¿Por qué lo digo? Porque se ha visto que las muertes perioperatorias se dan en el 50% de las veces en el con el periodo post-anestésico inmediato. Para preparar todo para la inducción, nosotros tenemos ya premedicado el animal, vamos a tener que tener todo preparado. La caja de emergencias, las drogas, los tubos, el laringoscopio, el ambú, todo lo necesario para poder realizar la inducción. Y la caja de emergencias, principalmente, va a tener drogas de soporte cardiorrespiratorio, va a tener reversores de drogas por si llega a haber un accidente. Ustedes saben que la inducción es el periodo más crítico en una anestesia, pero eso no quita de que tengamos algún accidente o algún problema en otro tipo, en otra parte de la anestesia. Ustedes saben que puede haber problemas desde la premedicación, en la inducción, en el mantenimiento y en el postquirúrgico inmediato. Siempre hay que estar preparados para poder trabajar tranquilos. Vamos a tener dentro de los reversores a la yoimbina, vamos a tener a la tipamisol, los dos reversores de los alfa-2 adrenérgicos. Vamos a tener la naloxona, que es el revertidor por excelencia de los opioides. Podemos llegar a tener
el flumazenil, que es el revertidor de las benzodiazepinas. Vamos a tener drogas como la atropina, la dexametasona, la dopamina, la etilefrina, la adrenalina, todas drogas acá faltaría un analéptico como el doxapram. Acá está anotado, perdón, lo vi, recién lo acabo de ver. Todas las drogas que se utilizan en ayuda a el funcionamiento cardiopulmonar. Entonces, es importante tenerlo a cargo. Yo, en general, lo que hago es determinar en primera instancia la caja de emergencia, siempre tenerla a mano. Ah, Antes, la caja de emergencia, Diosito. Adrenalina, yumbina yo tengo. ¿cómo? Toxlan también tengo. ¿Cómo? Acá. No escucho. ¿Me están preguntando algo? Ah, bueno. Entonces yo la preparo antes de empezar ya. Cuando estoy revisando el animal en la premedicación, ya estoy preparando la caja de emergencia. Nunca se sabe cuándo puede aparecer una emergencia. Por eso, las emergencias o las complicaciones pueden empezar a aparecer en la premedicación, en la inducción, en el mantenimiento o en el periodo postquirúrgico inmediato. Para hablar de inducción, hablamos que es el periodo en el cual el animal pasa del estado consciente al inconsciente. Es un periodo clave y un periodo donde hay mucho impacto, principalmente por el sistema nervioso simpático. Es el periodo en el cual nosotros llevamos al animal a perder los reflejos para poder intubarlo y poder mantenerlo. Siempre, o la gran mayoría de las veces, hacemos las inducciones en forma inyectable. Vamos a ir viendo qué drogas utilizamos y qué cuidados tenemos que tener durante la inducción. El 90% son inyectables, pero también hay inducciones que se hacen con máscara o con cámara de inducción, que se deja o que queda supeditado a animales chiquititos, pero que tienen un pequeño problema. Pasan por una fase, cuando lo hacemos por inhalado, una fase de excitación, cosa que no pasa cuando lo damos por vía inyectable. ¿Y qué complicaciones pueden llegar a haber durante este periodo? Principalmente hay tres. La hipotensión, por eso se dice que uno debería tomar el pulso durante la inducción. La inducción tiene que ser llevada a cabo no mediante un bolo rápido de una droga o varias drogas, que ahora vamos a ver cuáles son, sino que debe tomarse su tiempo, que es aproximadamente 30 segundos y un minuto para poder llevarlo a claro. En ese periodo puede haber hipotensión, hipotermia e hipoxia. Por eso es importante tener preparada la caja de emergencia, tener preparado el oxígeno, abrigar al paciente y tener, por lo menos, ir midiendo el pulso, que va a ser un reflejo de la presión arterial. Como dije anteriormente, es una etapa crítica, es una etapa en la cual nosotros llamamos a un animal que está consciente, que puede estar tranquilizado, sedado, pero está consciente, a una etapa en la cual el animal pierde reflejos. Los reflejos que pierden son el palpebral, el deglutorio
y el laringio. Un animal donde no puede responder, un animal que muchas veces entra en apnea y que hay que tener cuidado cuando llevamos un animal a plano o hacemos la inducción. Previo a la inducción, o sea, tendríamos que hacer una preoxigenación. Esa preoxigenación básicamente es con oxígeno entre 3 y 5 litros por minuto en un tiempo de aproximadamente 3 minutos. La función de esa preoxigenación es cargar los alvéolos de oxígeno desplazando el nitrógeno que naturalmente tienen esos alvéolos para darnos un poco más de tiempo para poder hacer la intubación de ese paciente. Entonces, es muy importante ese periodo de preoxigenación para poder trabajar ese paciente y que no entre en hipoxia rápidamente. Acá tenemos, se escucha bien, ¿no? Acá estamos, en general, con 5 litros, uno puede tranquilamente poder trabajar un paciente preoxigenándolo. Y esa máscara que estamos poniendo de oxígeno, la podemos hacer con máscaras compradas, con máscaras las podemos armar tranquilamente con un suero, un sachet de suero, las podemos armar con el material que quieran de plástico. Lo que tenemos que asegurarnos es que ese oxígeno esté entrando en el animal. Algo que quiero informarles y que es un estudio viejo y que es las etapas en la cual, o estados que tienen anestesia. Nosotros, que yo había dicho recién que mediante el uso de máscara pasa por una fase de excitación involuntaria, es ese estadio 2. Si ustedes hacen la inducción mediante inyección con hipnóticos, en general, esta fase de excitación la pasan de largo, porque es rápida. Ahora bien, si vamos a darle por una inducción vía inhalada o cámara de inducción, van a pasar por esta etapa de excitación o delirio, donde el animal se excita, se mueve dentro de esa cámara de inducción. No sé, a veces pasan por defecación, por vómito, por náusea, pero que ese periodo dura aproximadamente 1 minuto o 2 minutos. Luego de esa excitación, el animal cae. Y no es lindo que el animal muchas veces caiga, o que caiga de esa manera. Pero a veces, esas inducciones se tienen que hacer principalmente en animales agresivos. Entonces, ¿por qué? Porque el animal no se deja poner una vía, no se deja poner el oxígeno. Entonces, hay que hacer un periodo o hacer las maniobras al revés para poder llevarlo a plano. El estadio 3 o el estado 3 de esto es cuando el animal entra en plano, digamos, quirúrgico. A su vez, este estadio 3 pasa por 4 planos diferentes. El plano 1, que hace de una anestesia ligera, donde el animal empezamos a intubarlo, pero no todavía está en plano
quirúrgico. El plano 2, el animal ya empieza a perder más reflejos, a quedarse más quieto, cambia el tipo de respiración, cambia la frecuencia, cambia el pulso. Y el plano 3 es cuando ya hay anestesia profunda, ya hay más depresión cardiocirculatoria, y ya ni hablar de plano 4, ya un animal muy, muy profundo, poco pulso, cambios en la frecuencia respiratoria, cardíaca, tiempo de llenado capilar, la presión arterial se va descendiendo marcadamente. Nosotros tenemos que llegar hasta el plano 3. Y bueno, ¿cuál es el material o la droga necesaria para poder hacer una inducción tranquila y que no tengamos problemas? Antiguamente se utilizaba mucho en los barbitúricos. El tiopental sódico era la droga madre, era la única que teníamos para poder usar, y que por suerte, se fue cambiando a drogas hipnóticas no barbitúricas como el propofol. No sé de los presentes acá si todos están acostumbrados o familiarizados al uso del propofol. El propofol tiene muchísimas ventajas que ahora vamos a ver, y que es una droga maravillosa no solamente para hacer inducción, sino para hacer sujeciones químicas para diferentes tipos de procedimientos. También, como dije anteriormente, si hacemos por máscara, hacemos los inhalados para poder trabajar. Y después tenemos los agentes coinductores, o que ayudan al propofol, por ejemplo, a reducir su dosis y aparte a mejorar esa inducción. Los agentes coinductores son las benzodiazepinas, tanto el midazolam como el diazepam, la lidocaína, la ketamina y el fentanilo. Si utilizamos esas drogas coinductoras, como por ejemplo midazolam, lidocaína, ketamina y fentanilo, en conjunción a el propofol, va a hacer que las diferentes drogas ayuden a hacer la inducción, pero que además ayudan a bajar la dosis y ayudan a mejorar la situación de ese paciente. También está la combinación tradicional, que es la ketamina con el midazolam, pero que para poder llevarlo a plano son dosis muy altas, tanto de la inducción como tanto de la ketamina como las benzodiazepinas, y que yo particularmente, teniendo el propofol, no la recomiendo, la combinación de ketamina con una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque tarda mucho más también el animal en recuperarse. Principalmente el opioide más utilizado para la coinducción es el fentanilo. Y como dije anteriormente, es un coanalgésico, o un coinductor, perdón. Es una droga analgésica, pero en el caso de la inducción es un coinductor. Los agentes hipnóticos, principalmente el propofol, son drogas que inducen al sueño, donde hay abolición de reflejos, principalmente para poder llevarlo y para poder intubarlo, y que son de acción ultra rápida. Vamos a hablar un poco del propofol. Es una droga que por su composición es un alquilfenol. Al ser una droga fenólica, hay que tener cuidado, no en la inducción, sino si queremos mantener a un felino, por ejemplo, con un goteo de propofol para una sujeción o por una anestesia,
no debe ser esa anestesia más de 2 horas, porque un alquilfenol, un fenólico en un gato se acumula. Sabemos que todos los derivados fenólicos en el felino son complicados para metabolizarse. El de veterinaria no, pero el de humano viene en ampollas de 20 centímetros cúbicos al 1%. El de veterinaria viene en frasco ampolla de 20 mililitros también al 1%. Son diferentes, son muy diferentes en cuanto a el efecto. Si ustedes van a usar uno de veterinaria, por lo menos lo que hay acá en Argentina, hay que darle más dosis de propofol del de veterinaria que el de humano. Una vez que está abierta la ampolla de propofol, deberíamos guardarla que sobra en la heladera y poner la fecha y ponerle que es propofol. Es importante que se utiliza el propofol exclusivamente por vía endovenosa. No podemos dar por vía intramuscular el propofol. Es muy importante saber que el propofol puede utilizarse en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca e insuficiencia hepática. Tiene un metabolismo hepático y un metabolito extrahepático. Como característica tiene que es un agente hipnótico, o sea, tendencia al sueño. No es analgésico. La eliminación en el gato y en los animales galgos, que son flacos, es lenta. Se puede combinar, como dije anteriormente, con muchas drogas, como el fentanilo, la lidocaína, la ketamina y las benzodiazepinas. Como toda droga, produce depresión respiratoria y cardiorrespiratoria, pero eso va a depender tanto de la dosis y de la velocidad con la cual estamos trabajando. Por eso dije que habitualmente el propofol y todas las drogas inductoras y coinductoras deben administrarse lentamente. ¿Por qué lo digo? Y lo digo por la experiencia que tengo, ya hace 30 años de usar el propofol. Si lo damos en un bolo relativamente rápido, el animal, ustedes van a notar que además de producirse la apnea, la depresión cardíaca, se va a producir un efecto, y lo van a notar en la lengua, de hipoxia. El animal se empieza a cambiar el color de la lengua azul y puede llegar a estar hasta violeta. Por eso tiene que ser en forma lenta. Y la función cardíaca no la va a modificar, pero si la damos rápida, como toda droga que damos por vía endovenosa rápida, va a haber depresión cardiorrespiratoria. Ustedes fíjense, algo importante y que pasa para cualquier droga inductora. Depende la premedicación que estén utilizando, puede llegar a reducir hasta un 60% la dosis del propofol o de la inducción. También es utilizado el propofol para terapias anticonvulsivantes, lo que también van a encontrar en algunos papers como terapia del sueño. Si ustedes tienen un animal convulsivo en la clínica, en la cual ustedes tienen que mantenerlo dormido hasta saber cuál es la causa que produce la convulsión, hasta que esperan el resultado de sangre, lo pueden mantener con un goteo de propofol, el animal va a estar en un estado hipnótico tal que no va a tener convulsiones. Como dijimos, el propofol es al 1%, tiene un montón de lecitina de soja, glicerol, lecitina de huevo, pero
Lo más importante es que a medida que fue cambiando o que fue avanzando la farmacología de esta droga, también fue cambiando la conservación. Nosotros generalmente en los años 90 abríamos la ampolla y teníamos que descartar lo que sobraba. En la actualidad, manteniéndola en la heladera, dura un poco más. Como dije anteriormente, el metabolismo es hepático y extrahepático y está confirmado, con lo cual hay que tener en cuenta que se puede utilizar en insuficiencias hepáticas, a baja dosis, obviamente. Se metaboliza por sulfatos y ácido glucurónico por metabolismo de segundo paso. Y tiene una parte de eliminación pulmonar y una parte de eliminación renal. Tiene un montón, antes se decía que el mecanismo de acción es lo que se llama la parálisis descendente de Jackson, que es corteza, subcorteza y estructuras más profundas. Ahora se sabe que tiene un montón de mecanismos, inhibe a nivel NMDA, igual que la ketamina, a nivel de la glicina, a nivel del GABA, o sea que tiene diferentes mecanismos de acción. El efecto principalmente anticonvulsivante es dosis dependiente. A medida que va pasando el tiempo, en general vamos a tener que ir bajando la dosis. Algo muy importante que disminuyen la presión intracraniana, que son muy importantes en un paciente con trauma cráneoencefálico. Tenerlo en cuenta. Esta es la dosis que se utiliza en infusión continua. Cuando se pasan los 50 minutos hay que ir bajando la dosis a 0,3 y hasta llegar a 0,2 miligramos kilo minuto. Por eso es importante ir titulándolo. Siempre titulando la droga en base a la signología clínica y al plano que nosotros queremos llegar. Entonces, la dosis, como dije anteriormente, va a depender de la premedicación. No es lo mismo premedicar a un paciente con dexmedetomidina que utilizar, por ejemplo, dexmedetomidina con ketamina con un fentanilo. La potencia es mucho mayor, la depresión es mucho mayor y las necesidades de propofol van a ser mucho menores para llevarlo a plano y poder intubarlo. Pero también tenemos otro tipo de usos de propofol. Para hacer un vendaje, para revisar al paciente, para sacar placa, para tomografía, para resonancias o la vieja terapia de sueño en un convulsivo. En general se habla de si el animal no está premedicado, trabajar entre 3 y 6 miligramos kilo. Si está premedicado, yo no supero los 2 miligramos kilo en la inducción. Si queremos diluirlo para poder llevar, hay gente o hay colegas que prefieren llevarlo al propofol diluido en solución de dextrosa e ir dándolo en bolos, por ejemplo, de 20%, otro 20%, otro 20%, y así hasta llegar a plano. Algo que puede suceder es una excitación. ¿Y esa excitación cómo se va a ver en ese paciente?
con una sacudida de cabeza. O sacude la cabeza, o se mueve, mueve los miembros, pero es pasajero. Yo lo que muchas veces vi con el Propofol, principalmente, es en el postquirúrgico, diarreas. Y a veces diarreas profusas. Vamos a pasar a otro agente que se usa en la inducción, que es la ketamina, que no hablamos, la primera vez, que es una droga que cada vez le encuentran más propiedades y se está cambiando muchas veces el uso de la ketamina. Por suerte, se están bajando cada día las dosis de ketamina y los animales en la recuperación están mucho más vivaces, no quedan deprimidos, no quedan con esas rigideces y esas hipersalivaciones y movimientos de cabeza que había hace unos años atrás. En general, lo podemos usar por las dos vías, pero si estamos usándolo en la inducción, siempre es por vía endovenosa. Y como dijimos, en general lo podemos combinar o con benzodiazepinas o con propofol. Un poco de historia, es utilizada desde el año 62, o sea que tiene 60 años. 60 años tiene esta droga. Es una droga que se ha utilizado en medicina humana, principalmente en pediatría, y que es una gran ayuda tanto en la clínica como en la anestesia. Actúa principalmente desconectando la corteza de la subcorteza y que actúa a nivel del N-metildiaspartato. Es muy utilizada en la actualidad, además de agente coinductor, en el manejo del dolor crónico. En una época se hablaba de que la ketamina no puede utilizarse en pacientes con aumento de la presión intracraniana ni en pacientes convulsivos. Hoy está demostrado por diferentes papers que la ketamina a baja dosis bloquea los receptores NMDA, que son uno de los excitatorios en las convulsiones. Está muy comprobado eso, y que yo no había leído también en su momento que también no es tan estricto el tema de la presión intracraniana, pero no lo pude encontrar el paper, me voy a buscarlo. Está muy bueno porque desmitifica un poco estas dos cosas que yo le vengo diciendo, tanto de la presión intracraniana como de las convulsiones. A nivel cardiovascular, aumenta las 4 propiedades cardíacas. O sea que va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y aumenta el gasto cardíaco. Va a aumentar la presión, va a disminuir, el tiempo de llenado capilar también. Entonces, hay que tener en cuenta que un animal, si le vamos a dar dosis altas de ketamina, va a estar taquicárdico, va a estar con aumento de la presión arterial, y tenerlo en cuenta porque no es bueno que esté con alta frecuencia cardíaca y que esté con presión arterial alta. La dosis de inducción que yo utilizo es de 5 miligramos kilo, máximo, entre 1 y 5 miligramos kilo. En la actualidad se está tendiendo a utilizarse no más entre 1 y 2 miligramos kilo en combinación, por ejemplo, con propofol.
Dentro de las propiedades, además, es aumento del tono muscular, por eso tiene que darse con un relajante. Da analgesia somática, o sea, musculoesquelética. Por eso también tiene que darse con un inductor o con relajante de tipo benzodiazepinas, porque no hace abolición de ningún reflejo, mantiene todos los reflejos. Nunca dar ketamina sola para una inducción. Lo que sí es importante, al aumentar las 4 propiedades cardíacas, hay que tener cuidado, o más que cuidado, la precaución de no utilizar la ketamina en pacientes con cardiopatía hipertrófica. ¿Y cuáles son los que se presentan? En los gatos. Hay que saber que ese gato tenga o no tenga la cardiopatía hipertrófica, se puede o no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que aumenta tanto la frecuencia cardíaca en los hipertróficos, el músculo cardíaco está aumentado de tamaño, entonces llega un momento que no va a poder bombear sangre, pero nada va a bombear de sangre. Entonces, tener la precaución en pacientes con cardiopatía hipertrófica. Estas propiedades arritmogénicas, de hipoxia y de hipotermia, en general se dan a altas dosis. Y se dan cuando el animal no está combinado con otra droga. Pero hay que tenerlo en cuenta cuando utilizamos la ketamina. Si nosotros utilizamos la ketamina máximo 2 miligramos kilo en conjunción con una benzodiazepina o con la propofol, nunca nos va a pasar esto. Y teniendo en cuenta que tenemos que hacer la inyección para la inducción entre 30 segundos y 1 minuto. ¿Cuál más también? Se sabe que la ketamina es una mezcla. Depende de la marca. Ustedes no sé si probaron, hay diferentes marcas y dependiendo el tipo de droga que utilices el laboratorio, va a ser más potente o menos potente. Esto de no puedo utilizarlo en pacientes convulsivos es algo que les diría en el pasado, a muy bajas dosis, no afecta, por lo menos en lo que yo tengo de experiencia. En general, las convulsiones las producen a más de 3 o 4 miligramos kilo. A 1 o 2 no tuve hasta ahora ningún problema con convulsivos. Si utilizamos solo los ojos, se mantienen abiertos y centrados. Otras de las drogas que se utilizan en inducción son las benzodiazepinas, tanto el diazepam como el midazolam. Son relajantes musculares solamente. El midazolam es además un poco hipnótica, tiene poder de hipnosis, tienen alto margen de seguridad. La dosis para las benzodiazepinas entre 0,2 y 0,6 miligramos kilo. Lo que sí hay que tener cuidado cuando se utiliza el diazepam, porque el diazepam es liposoluble y tiene un conservante que se llama propilenglicol. Ese propilenglicol, si lo damos por vía endovenosa rápida, podemos llegar a producir intoxicación, principalmente en el gato. Esa intoxicación puede llevar a la muerte. Mecanismo de acción, análogo del GABA, del ácido gamma aminobutírico, y por eso produce la relajación muscular. Vamos a ver cuáles son esas combinaciones, ahora que vimos las drogas, que podemos dar en la inducción. Ustedes miren todas las combinaciones posibles
que podemos utilizar para llevar a un animal a poder llevarlo a intubarlo. Propofol con diazepam, propofol con ketamina, propofol con fentanilo, acá falta el propofol con lidocaína y el propofol con midazolam. Ketamina diazepam, ketamina midazolam, fentanilo con ketamina. Entonces tenemos 7 posibilidades de trabajo. 7 posibilidades de trabajo. Yo no sé con cuál es la que más están familiarizada. Yo he utilizado todas y todas me han dado resultados. Ningún problema. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta, una vez hecha la inducción, que el animal está en condiciones de ser intubado? Vamos a ver que ha perdido clínicamente el reflejo palpebral. Vamos a poder abrir la boca porque se relaja la musculatura de la mandíbula. Vamos a poder traccionar. Cuando hablo de traccionar es con suavidad la lengua. Vamos a poder traccionarla hacia afuera y eso nos va a indicar que vamos a estar en condiciones de poder intubar a ese paciente. La posición de los ojos va a estar determinada por la combinación de drogas. Hay drogas que llevan al ojo a centrarlo y drogas que llevan al ojo a hacerlo caer ventromedialmente y después se centra. Entonces, ¿qué material vamos a utilizar una vez que está hecha la inducción? Un laringoscopio preferentemente de rama recta. Anatómicamente nos conviene tener laringoscopios de rama recta. Nosotros vamos a intubar a nuestros pacientes en decúbito external. Entonces, siempre de rama recta. Vamos a utilizar diferentes tipos de tubos endotraqueales. Se prepara un tubo endotraqueal, que es el que calculamos que nosotros decimos, este es el que vamos a utilizar. Vamos a tener un tubo más grande y un tubo más chico, siempre en tubos probados de que el manguito insuflable esté funcionando. Vamos a utilizar cintas, a tener cintas para poder abrir la boca, una gasa para poder extravasar la lengua, solución de lidocaína para poder instilar los cartílagos aritenoides en el gato. Si no, no vamos a poder intubar un gato. El gato tiene la característica de ser reactivo a pesar de estar en plano. Se siguen moviendo. Y si nosotros no los insensibilizamos con lidocaína al 2%, el animal produce un laringoespasmo y no vamos a poder intubarlo. Esto es característico del gato. Ahora bien, nosotros vamos a necesitar lidocaína en gel para ponerle al tubo al manguito insuflable, porque eso va a estar en contacto con la mucosa traqueal y vamos a tener que insensibilizar esa zona porque si no va a lesionar la tráquea. Esta es la posición en la cual vamos a intubar un paciente. Una persona que va a tener la boca, el cuello estirado. Nosotros con una mano vamos a traccionar de la lengua y poner en la rama del laringoscopio. ¿Dónde lo ponemos? En la base de la lengua. No tocamos con la rama del laringoscopio la epiglotis. Y lo más importante, nosotros tenemos que ver los cartílagos aritenoides. Tenemos que posicionarnos bien, porque si no vemos bien, estamos calculando a ojo, ahí está, y no lo ponemos en la tráquea, nos vamos al esófago. Y ahí estamos en problemas. Los objetivos de la intubación no es solamente la anestesia inhalatoria, sino
control de vía aérea, poder ventilar a un paciente, administrarle oxígeno, anestesia inhalada o administrar drogas. Y también poder evitar una falsa vía. Por ejemplo, en cirugía de boca, en cirugías gastrointestinales, que muchas veces hay reflujo, o cirugía de faringe. Hay muchas cosas que vamos a ver en el práctico y que yo les voy a mostrar cuál es la función de poder intubarlo, cómo vamos a intubarlo, todo eso no se preocupen porque lo vamos a ver en los prácticos. Es más, yo voy a querer que todos intuben, que todos hagan las maniobras, porque quiero que lo hagan, básicamente. Los tubos, nosotros tenemos diferentes tipos de tubos. Todos los tubos tienen un tubo conector, un pico conector, que es del mismo tamaño, sea un tubo chiquito o un tubo grande. Vamos a tener lo que dice neumo ahí, que es el manguito insuflable, el cual va a ser el neumotaponamiento, que va a permitir que lo que nosotros estemos aportándole al paciente entre y salga por el tubo. Y no se vaya por el costado. Y después tenemos el balón control, que es el que va a insuflar el manguito y nos va a permitir hacer el neumotaponamiento. Hay diferentes tubos, diferentes tamaños. Esto es una guía de qué tubo corresponde para cada kilo, pero la manera de saber el tubo, el largo del tubo, va desde los incisivos hasta la entrada del tórax. No más que eso. Y el ancho lo medimos a través de tocar la tráquea, básicamente. Pero se sabe que en felinos un tubo puede ser 3, 3,5 y 4 máximo, salvo los gatos Meikun, que son enormes, que se empiezan hasta 10 kilos, que es otro manejo. Y después tenemos los tubos para perros, que también van depende del tamaño, obviamente, que esa es la diferencia que tenemos con la medicina humana. Nosotros tenemos pacientes de 900 gramos y pacientes de 80 a 100 kilos. Entonces, vamos a tener que manejarnos de diferente manera. A medida que vamos haciéndole la mano a los tubos traqueales, vamos ya directamente a preparar específicamente sin tener que medir tanto. Pero lo más importante es intubar a un paciente y saber el largo del tubo. Sí, escucho. Ven como acá medimos el tubo. Este tubo que está ahí en la foto está demasiado largo. ¿Se puede cortar los tubos? Sí, se puede cortar los tubos, teniendo la precaución de no cortar el manguito insuflable. Complicaciones que pueden tener la intubación. Trauma de vía aérea. Es importante que el animal esté en plano. Es importante que la maniobra sea, digamos, rápida pero suave. Si el animal no está en plano, vamos a tener que forzar la vía aérea y eso va a traer trauma de vía aérea, edema de tráquea, edema de faringe y hasta edema de glotis. Si seleccionamos mal el ancho, va a haber hipoventilación, no se va a poder cerrar el diámetro de la tráquea y vamos a tener que llevar a plano con mayor tiempo y mayor dosis. Si elegimos mal el largo, vamos a intubar un bronquio, vamos a ventilar mal el paciente. En el gato, si nosotros no tenemos plano, no intensificamos los cartílagos aritenoides, hacemos una maniobra brusca, vamos a hacer
un laringoespasmo, vamos a poder romper la vía aérea, cosa que también puede pasar en un animal de talla chica, por ejemplo, un yorkie, un caniche o un chihuahua, que tiene una vía aérea muy delicada. Por eso es importante a veces tener un mandril que protege y que me da dureza al tubo endotraqueal para poder intubarlo adecuadamente a ese paciente. Acá tienen la posición en un gato. Ven como en la segunda foto está bien abierto los aritenoides y poder intubarlo con un mandril. Y es una maniobra simultánea el colocar el tubo y el sacar el mandril. En el perro es exactamente lo mismo. Fíjense que pierde ya el reflejo, saco la lengua, puedo abrir la boca sin ningún problema. Vamos a ver si los videos a los cuales tengo, vamos a poder verlos. Importante, a veces pasa que el paladar blando atrapa la epiglotis. Nosotros tenemos que liberar esa epiglotis con el tubo endotraqueal corriendo el paladar hacia atrás. Y ahí vamos a poder exteriorizar los cartílagos aritenoides y poder intubar a un paciente. Algo muy importante, ven que esa maniobra la está haciendo con guantes. Es importante cuidarnos. Nosotros no sabemos qué tiene ese perro, qué potencial de enfermedades nos pueden transmitir. Y si viene para una limpieza de dientes, más aún todavía. Tenemos que cuidarnos hasta de sacar sangre, de hacer un sondaje y después también de intubar, porque los pacientes pueden transmitirnos un montón de enfermedades. Acá tienen cómo está atrapada la epiglotis y ven cómo hay que correr para atrás ese paladar blando para poder exteriorizar los cartílagos aritenoides. ¿Ven ahí cómo se ve lo blanco en la epiglotis y lo que está arriba es el paladar blando? A ver si eso se ve pixelado esto. Sería bien cómo vamos a atrapar, cómo se ve la epiglotis ahí, ese triángulo en la epiglotis, colocación del tubo. El tubo va hacia adelante, se saca el mandril y se fija. Se puede fijar arriba o se puede fijar abajo. En los braquicéfalos lo fijamos hacia atrás. No tenemos dónde fijarlo. Y ahora tenemos en felinos, es exactamente la misma maniobra. Ese dedo que estoy tocando es sacar un poco de saliva que a veces produce la lidocaína cuando está, ahí está pixelado, no se ve bien. Cuando entra el tubo, se ve el movimiento de los cartílagos aritenoides. De la maniobra es exactamente lo mismo. Este felino era para la colocación de una sonda esofágica de alimentación. Y después tenemos vías aéreas dificultosas. Todos los braquicéfalos tienen vía aérea dificultosa. Y los que no son braquicéfalos, muchas veces la vía aérea dificultosa es un tumor en faringe, un tumor en paladar, que hacen que tengamos que hacer alguna maniobra para poder intubar al paciente. Los bulldog, inglés y francés, los pug, el dogo de Burdeos está considerado un braquicéfalo.
el Boston Terrier, los gatos persas, los animales exóticos y el sagrado Birmania. Todos estos son maniatos, tienen mayor dificultad para intubar, pero no son imposibles de intubar un paciente de estos. Acuérdense que el bulldog, principalmente el bulldog inglés y el bulldog francés, tienen una característica que es la base de la lengua ancha, la boca corta, el paladar blando elongado. Entonces, muchas veces estos pacientes en el postquirúrgico prefieren tener el tubo, pueden caminar por toda la clínica sin ningún tipo de problema y poder ventilar de la mejor manera posible y aparte no roncan, que eso es lo importante, no roncan. ¿Cómo confirmamos, una vez que tenemos intubado el paciente, cómo confirmamos que estamos adentro? Nosotros intubamos a ese paciente, lo posicionamos y muchas veces de ese posicionamiento se corre. Entonces, para saber cómo, si el animal está bien intubado, lo ideal es utilizar un capnógrafo. Entonces, intubamos, colocamos el capnógrafo. Si me mide el capnógrafo, esto quiere decir que está ventilando, está en el pulmón, en la tráquea, perdón. ¿Por qué? Porque el capnógrafo mide el dióxido de carbono al final de la expiración. Si me mide, estamos adentro. La otra es el signo de la niebla. ¿Qué quiere decir? Que van a ver cómo ese dióxido de carbono que va exhalando va a condensarse dentro del tubo endotraqueal. La otra es acercar el oído y escuchar la exhalación en el tubo endotraqueal. Y la otra es hacer un movimiento con el circuito o con una bolsa de ambú y ver cómo esos dos hemitórax se expanden. Son las 4 maneras de darme cuenta que el animal está bien intubado. El gold standard es el capnógrafo. Estos métodos clínicos, digamos, de ver cómo se empaña el tubo, cómo se expande el tórax y cómo se escucha el movimiento de la exhalación dentro del tubo, son métodos clínicos que hacen de que estemos confirmando que ese paciente está bien intubado. Entonces, vamos a ver por hoy drogas de inducción, cómo vemos clínicamente que el animal está para intubar, cómo vamos a intubar, qué materiales vamos a necesitar, y tenemos hasta aquí el animal intubado. La idea de esto es, la semana que viene, ver todo lo que es mantenimiento. Entonces, la semana que viene vamos a ver mantenimiento mediante anestesia inhalada, mantenimiento mediante anestesia por goteo. Entonces, la idea ahora es escuchar a ustedes, ver las preguntas que tienen, qué drogas, a mí me gustaría saber qué drogas son las que utilizan para inducción, si son las mismas drogas que yo estuve hablando hoy, o si tienen alguna otra que acá en Argentina, por ejemplo, no haya. En general, acá en Argentina, las drogas de inducción más utilizadas, bueno, propofol combinado con lidocaína, con ketamina y con fentanilo. Básicamente con esas 3. ¿De qué depende la elección? Del gusto de cada uno. Entonces,
A partir de ahí, por eso digo que las drogas que uno elija para poder trabajar va a ser al gusto de cada uno. Obviamente que tenemos que no combinar, sino llegar a tener la tríada de Gray. Si nosotros cumplimentamos la relajación muscular, la hipnosis y la analgesia, la combinación de drogas la van a poner ustedes. La vamos a elegir por gusto, por acostumbramiento o por que estamos acostumbrados a utilizar ciertas drogas y que nos va bien con eso. Así que bueno, escucho lo que me tengan que decir, lo que me quieran preguntar. No se queden con la duda de nada. No quiero que se queden con dudas. Por favor, no hay pregunta tonta. Todas las preguntas son válidas y todas las preguntas, capaz que la pregunta de uno o la duda de uno de ustedes es la duda también de otro. Así que escucho. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Una consultita. Por lo general, cuando utilizo silacina y ketamina, en el caso de los labradores, siempre hay una reacción del sacudón de la cabeza, creo que es extrapiramidal la reacción, ¿verdad? Entonces, quisiera saber cómo se puede evitar y por qué siempre se ve esta reacción en los golden, más que todo, y en los labradores me tocó. Bien. La pregunta, me dijiste que se usa ¿con qué drogas estás utilizando en la inducción? Silacina y ketamina. ¿Eso es la inducción? Sí. La silacina no es un agente inductor. Es un agente que ayuda, pero con la silacina el problema que tenés es que la depresión que podés llegar a producir es muy grande. Yo creo que la sacudida que te la da la ketamina, no la silacina. Y la silacina tienen que ponérselo en la cabeza, no es un agente inductor. Sí es un sedante, un analgésico, pero no es una droga de inducción, porque es una droga muy depresora y es una droga que si la utilizamos como agente inductor, nos vamos a llevar más sustos que beneficios. Yo creo que el problema ahí está dado por la ketamina, los sacudones. Y no es, si vos utilizás esa misma combinación en otros tipos de perros, los sacudones los van a tener. Gracias, doc. No, por nada. Escucho. A ver qué dudas tienen. Tenemos toda la noche si quieren para preguntas, no hay ningún problema. Doc, respecto al tema de usar el laringoscopio para la intubación, la verdad es que yo no, la mayoría de veces los entubo sin el aparato, pero ¿eso aumenta más el riesgo o me imagino, ¿no? Pero sí o sí está dentro de la intubación, tiene que tener el equipo para poder hacerlo. ¿El laringoscopio decís vos? Sí. Bien. Está considerado no de mala praxis, sino de buenas costumbres anestésicas, el poder ver bien. Todos hemos hecho intubaciones a ciegas, intubaciones sin laringoscopio, no les voy a mentir, lo he hecho, pero hay que bajar bien la lengua, hay que abrir bien la boca y hay que iluminarse bien la boca. Entonces, el laringoscopio no solamente con la rama vamos a bajar la base de la lengua, sino que también nos da luz que tiene el laringoscopio,
nos va a iluminar la faringe para poder observar bien los cartílagos aritenoides. Es algo muy importante. Hay animales que no hace falta el laringoscopio porque se ve a simple vista, pero hay animales que no se permite ver o no se puede ver bien los cartílagos aritenoides y tenemos que utilizar el laringoscopio. Es mandatario poder tener un laringoscopio y poder verlo. Una laringoscopía, ni más sea para poder observar la faringe, la laringe y todo eso, se hace con laringoscopio. Es la mejor manera. Lamentablemente no hay otra cosa. ¿Queda claro, Dulcinea? Sí, Doc, gracias. No, por nada. Es una muy buena inversión un laringoscopio, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Doc, en este caso del propofol, por ejemplo, para utilizarlo como sacar placas, hacer revisiones rápidas, el efecto no es tan largo, ¿verdad? Pero en ese lapso que ponemos, también tenemos este riesgo de poder que exista una apnea o que haya una hipoxia en los animales y que el riesgo sea realmente que tengamos que estar atentos para controlar en un periodo, como le digo, que sabemos que quizás no vamos a entubar porque es algo más de rutina, como ir a sacar una placa en general. Nosotros normalmente, en nuestra facultad y yo en mi actividad privada, en general, si vamos a sacar una placa o una resonancia, que es un poquito más largo, ¿no? Pero para sacar una placa, en general, siempre tenemos preparados los tubos. Uno nunca sabe cuándo puede pasar una apnea o una parada cardiorrespiratoria. Entonces, siempre que vamos a sacar una placa, vamos a trabajar con el propofol, que siempre trabajamos a efecto. No es que damos todo lo que habíamos calculado, sino que vamos a ir viendo cuánto tenemos que darle. Siempre tengo el laringoscopio, los tubos y una bolsa de bambú. Siempre, siempre, siempre. Si lo llevé y no lo utilicé, mejor todavía. Pero si lo tengo que utilizar, lo uso. No hay problema. Ok, gracias. El propofol dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos su efecto. En bolo, ¿no? Estamos hablando. Tenerlo así es una cosa más que podemos llevarlo. Es precaución. Y siempre que vamos a utilizarlo, no para mi inducción, sino para hacer una placa, hacerlo a efecto. Vamos a ir llevándolo hasta al plano tal que necesitemos lentamente. No hace falta que el animal esté dormido por completo. Muchas veces para sacar una placa, el animal está con reflejo, todo, pero se deja posicionar. Y eso es lo más importante. Buen punto. Escucho. Sí, mi amor. A ver, ¿tienen alguna pregunta, colegas? Doctor, con respecto al propofol, una Sí. vez abierto y colocado, digamos, en la heladera, ¿cuánto tiempo más tiene de funcionamiento? Mira, yo te digo, si vas a los prospectos o vas a las cosas que tienen los laboratorios, te van a decir que tienes que descartarlo en una semana. Yo lo he utilizado guardado en la heladera durante un mes, no hay ningún tipo de problema. Siempre guardado
bajo el abrigo de la heladera y al abrigo de la luz del sol, básicamente. En general, yo, una vez abierto la ampolla, paso todo a un frasco estéril y lo mantengo en el frasco estéril. No hay ningún tipo de problema. Acá se pueden comprar frascos, ampollas estériles ¿cómo se llama? Hay una empresa que los hace acá y los pasamos directamente al frasco ampolla. Si no, se guardan en la misma jeringa en la heladera. Se le pone fecha, que eso es lo más importante, y listo. Perfecto, doctor, gracias. No, por nada. Y en el caso del fentanilo igual, profe, porque le cuento que nos han estado ofreciendo en ampollas como de 3 ml más o menos. Entonces, una vez que uno abre la ampolla, pues el tema de la conservación me parece que es más complicado, ¿no? No sé si también tiene un tiempo de... No, porque el fentanilo no se descompone tan rápido como si fuese el propofol. El fentanilo dura mucho más abierto. Una vez que está abierto, lo mantienes en la jeringa, también le pones la fecha y dura mucho más que el propofol. El propofol se va oxidando por la composición que tiene, pero el fentanilo y muchas drogas duran mucho más. Perfecto, gracias. Y acá las ampollas de fentanilo vienen de 5 ml. Y hay países como Paraguay que consiguen de 10 ml el fentanilo. Y hay de 13 ml, como decís vos. Todos vienen a la misma concentración, lo que cambia es el volumen total. Escucho alguna pregunta más, alguna duda, algo que quisiera que le vuelva a explicar. No hay ningún problema. Doc, y en el caso de la morfina, ¿también podría entrar dentro del grupo de preinductor? ¿De coinductor? No, la morfina no. No, el fentanilo porque tiene acción corta. Nada más que por eso. La morfina dura 6 horas, ese es el problema. Los coinductores tienen que ser de acción corta. Ah, ya. Seguramente cuando hagamos la parte práctica, van a quedar mucho más claros muchos conceptos de lo que estuvimos viendo hasta ahora. A ver. Buenas noches. El uso de propofol en qué dosis y si se puede utilizar en caso de intoxicación por órgano fosforado en cuadro de convulsiones. Primero, la dosis es muy amplia de propofol. Si es propofol solo, no hay que arrancar con menos de 4 miligramos kilo. Si está premedicado, podemos bajar la dosis. Se puede utilizar en convulsiones, en cualquier tipo de convulsión, el propofol en goteo, entre 0,2 y 0,4 miligramos kilo minuto. La semana que viene vamos a ver cómo se preparan los diferentes goteos y cómo vamos a poder concentrarlo de diferentes maneras. Pero sí se puede utilizar tranquilamente. ¿Quedó claro? Bueno, ¿cómo elegimos el tubo endotraqueal? El tubo lo vamos a elegir en base al largo y al ancho. El ancho es en base a tocar la tráquea.
Y el largo tiene que ir de los incisivos hasta la entrada del tórax. Básicamente es eso cómo se elige un tubo endotraqueal. Doc, y en el caso de los gatos, ahora hay uno que es como una pequeña lengüita, ¿no? Como de silicona. No, Eh, esos son dispositivos supraglóticos que se llaman máscaras laringias. Yo voy a llevar mis máscaras laringias al práctico para mostrárselo cómo se pone y cómo se determina que estamos correctamente puestos. Eso no va dentro de la tráquea. El dispositivo este va sobre los aritenoides. Es un dispositivo que está sacado de medicina humana, que se utiliza muchas veces en los accidentes. Eso es una forma rápida de dar oxígeno a un paciente en un accidente. Yo voy a llevar mis tubos, mis máscaras laringias para perros y para gatos cuando demos el práctico. Y lo voy a mostrar cómo funciona, cómo se usa y cómo se mide. Entonces, me voy a quitar la duda. Entonces, para un proceso más largo, digamos, de una cirugía, es mucho más práctico usar un tubo endotraqueal que este tipo de prototipos. No, va a depender de la máscara laringia, en general se utiliza. Yo por lo menos utilizo en pacientes con vía aérea dificultosa o en pacientes donde yo no puedo, por el tamaño de mi mano, no puedo meter adentro el tubo. Le uso una máscara laringia. Por eso las máscaras laringias la mayoría están preparadas para gatos y para conejos. Por eso es imposible de meter un tubo endotraqueal. Es muy dificultoso meter un tubo endotraqueal. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Igual lo vamos a ver. Esto lo puedo explicar yo muy teóricamente, pero lo más lindo es verlos funcionar y verlos, la forma, el tamaño y todo eso. ¿Alguna pregunta más o alguna duda más que tengan de hoy o de anterior? Doctor, Sí, bueno, no me quedó claro la parte en la que, cómo era el mecanismo de acción de la lidocaína. la lidocaína es exactamente en qué sentido el mecanismo de acción, en la instilación o el mecanismo propio de la droga. Le preguntaba esto sobre la forma en que lo utilizan para combinado con la anestesia. Necesito, por favor, doctor, no lo tengo claro en sí. Como agente coinductor, Sí, bien. Ayuda a bajar la dosis, principalmente, del propofol. El mecanismo de acción, básicamente, es impedir la despolación de la membrana, como todo anestésico local. Lo que hace es, como lo damos por vía endovenosa lenta, ayuda a llevar a plano a un paciente porque relaja. Básicamente eso. Y baja la dosis de propofol que tenemos que usar. Pero los mecanismos de acción son iguales que utilicemos como el anestésico local, como para bloqueo, como por vía endovenosa. No es exactamente lo mismo. Impiden la despolarización de la membrana celular y relaja. Pero ya les digo, lo más común en perros es utilizar combinado con ketamina y con fentanilo. Con lidocaína se usa, pero es la menor combinación que se hace. Se puede utilizar sin ningún problema, tanto en perros como en gatos.
Gracias, doctor. No, por favor. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda o lo que tengan que decirme? La última, yo para que No, no digan. no, no, la última no, puede ser la otra más. No hace falta que sea la última. ¿Por qué tiene que ser la última? No digo yo. Doc, cuando usted estaba diciendo que utilizamos la lidocaína para entubar a los gatos, usted lo estaba utilizando en crema, pero también podemos usar la que es en líquida, ¿verdad? Rociar como 2 o Sí, 3 gotas el alrededor. problema, sí, la líquida la podemos utilizar para instilar. Lo más importante es no utilizar el Sprite que viene al 10%, porque está muy concentrado y puede llegar a producir metahemoglobina. Siempre que van a utilizar la lidocaína en Sprite o la lidocaína para instilar los cartílagos en el gato, puede ser o en Sprite, siempre al 2%, pero puedo utilizar preparada en un dispositivo de Sprite o agarrar, cargar en una jeringa 0,3, 0,4 mililitros e instilar gota a gota sobre los cartílagos aritenoides. ¿Se entendió? Sí, Doc, gracias. Perfecto. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una pregunta. Todo lo que para poder, digamos, que para premedicar, doctor, todo debe ser por vía vena, ¿no? Pues que, doctor. La Ahora, mejor premedicación es la vía endovenosa, porque ya, hace efecto mucho más rápido y no sí, tenés que eso sí. esperar por lo menos 10, 15 minutos. Y por Usted vía dijo, endovenosa doctor, son los 5 minutos o menos. sí, eso sí tengo entendido, doctor. Ahorita era mi duda, doctor. Imagínese que tengo un perro muy agresivo que no me deja colocar la bránula, ¿no? Sí, Y necesariamente tengo que usar un intramuscular. medicamento muscular, ¿no? Yo tengo para inducir lo que es el mejor, el propofol, ¿no? Ahora, ¿cómo hago esa combinación, doctor? Quisiera que me despeje de duda, ¿no? ¿Qué tipo de medicamento intramuscular, pues, aconsejable para hacer? Para Y para en un animal definitiva, agresivo, decís vos. sí, sí, Para un animal agresivo en general, yo utilizo, siempre hay que pensar primero si tiene alguna patología o no el animal. Si el animal es sano solamente y es agresivo, una combinación de un alfa 2 con baja dosis de ketamina y fentanilo, por ejemplo, es una muy buena combinación para una contención adecuada de un paciente. Esperamos el tiempo que tengamos que esperar, dependiendo, no es lo mismo utilizar silacina, que en los 5 minutos está haciendo efecto, que utilizar medetomidina o dexmedetomidina, que tardan de 10 a 15 minutos. Pero esa combinación de un alfa 2 con ketamina y con fentanilo es una muy buena combinación que yo estoy utilizando en la actualidad para contener animales agresivos. Después, una vez que está ya sedado, ya le ponen la bránula, le pueden poner el propofol, lo que quieran, porque ya está dominado el animal. Y van a bajar muchísimo la dosis del propofol que tengan que utilizar para poder llevarlo a plano. ¿Se entendió? sí, 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 le entendí. Todo eso, lo primero, lo que me dijo es intramuscular, todo lo coloco, Sí, ¿no? sí, porque si no es imposible. Un perro Sí, pues agresivo sí. es muy, muy Sí, difícil. sí. Ya, doctor. Sí, lo entendí ahorita. Gracias, doctor.
No, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? No se queden con las dudas. No piensen de que hay preguntas tontas. Sáquense las dudas. Doc, en este caso yo he tenido perros que son agresivos y, por ejemplo, que no se dejaban agarrar por nadie ni nada, y lo que hemos hecho es darle las pastillas del fenobarbital, que normalmente vienen como Epifen, ¿verdad? Y darle, digamos, una dosis como tranquilizante, relajante, y ya una vez que lo traen ahí sí podemos hacer el uso, combinarlo con ketamina y propofol, o el fenobarbital ahí sí es muy, no, no es una buena combinación. No, no, sí se puede utilizar, pero acá utilizamos mucho para perros agresivos y para gatos agresivos. Para gatos, gabapentina, 10 miligramos kilo, le damos antes de 1 hora y media antes de llegar a la clínica. Eso los va a bajar un poco y los va a dejar manejarse un poco. En el perro preferimos dar o pregabalina o trazodona, que andan muy bien. En el gato sí he usado, pero en el perro no he usado la pregabalina. ¿A qué dosis se le da, perdón? El- en el perro son de 4 a 5 miligramos kilo. En el gato va de 0,5 a 3 miligramos. Y obviamente van a bajar la dosis de todo porque lo seda bastante. Entonces podemos utilizar pregabalina, y una vez que ya está en la veterinaria ya utilizamos el propofol y el otro medicamento. Sí, pueden evitar la premedicación, pues ya está bastante tranquilo. Le pueden colocar la bránula y después hacer la inducción, no hay ningún problema. Por eso yo dije la primera clase que el tema de la anestesia es algo que va a depender mucho del paciente y de lo que tengan en su clínica. Entonces, combinaciones hay un montón. ¿De qué va a depender? Del temperamento, de la patología preexistente, de lo que tengan que hacer, si es una anestesia, si es una maniobra o si es una placa, por ejemplo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que hacer? A ver, una pregunta acá que tengo en el chat. ¿Qué otro medicamento se puede usar en lugar de fentanilo en Bolivia? Es muy complicado adquirirla, solo hay... Es que el fentanilo solamente de humano hay. El fentanilo solamente viene de medicina humana. No hay fentanilo, por lo menos acá en Sudamérica, de medicina humana, de medicina veterinaria. Y bueno, yo acá en la Argentina consigo todo tipo de opioide. Tramadol, butorfanol, nalbufina, fentanilo, remifentanilo, morfina, meperidina. O sea que tenemos amplia cosa. Pero el fentanilo, no, muy difícil reemplazarlo por otro opioide. Y más por el uso que tenemos que hacerlo. La semana que viene vamos a ver las combinaciones diferentes con fentanilo, con remifentanilo, por el efecto corto que tienen, básicamente. Pero no,
¿Lo preguntan por el tema de la inducción o lo preguntan por un tema de mantenimiento de esa droga, con esa droga? Si es por el tema de la coinducción, cámbienlo por otra cosa, directamente. Cámbienlo por otra cosa. O por ketamina, o por lidocaína, que son drogas que se pueden conseguir, o por benzodiazepinas. No hay ningún problema. Y no es tan estricto que de acá hasta acá tanta droga, de acá hasta acá tanta... No, eso es muy variable. ¿Qué más, colegas? ¿Alguna otra pregunta que tengan que hacer? O que tengan duda o que quieran preguntar. Los escucho. Doctor, buenas noches. Otra pregunta, doctor. Buenas noches. Sí, las que quieran. Doctor, ¿qué se llama de la dopamina, de emergencia, doctor? Eso se puede usar de uso humano generalmente, ¿no? Porque eso nomás hay en la farmacia. Sí, no hay de Sí, medicina veterinaria. sí, y la adrenalina igual también, ¿no ves qué es? Porque lo que más hay en de uso humano, eso se puede usar, ¿no? Sí, sí, Tranquilamente. tranquilamente, tranquilamente. La Ya, doctor, dopamina viene de ampollas de chiquitas y grandes, la ujú. adrenalina también es de humano, la atropina es de veterinaria, Sí, eh, eso sí, lo tenemos todos. y sí, sí, pues toda la mayoría de los inotrópicos son todos de medicina humana. Se puede usar sin ningún problema. Ya, doctor, está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? A ver. Compromiso pulmonar. Mira, cualquiera de las drogas va a afectar. Cuando hablan de compromiso pulmonar, ¿a qué se refieren? A que tiene una bronquitis, asma o que tiene capacidad funcional menor a lo normal, porque no es lo mismo. Pero en general se puede utilizar esa combinación de drogas que les di sin ningún tipo de problema, a menor dosis, van a llevarlo a plano mucho más rápido, porque tiene ese compromiso pulmonar. ¿Quedó claro? Los escucho si tienen alguna otra pregunta o alguna duda o lo que quieran preguntar. Acá no hay ningún problema. ¿Mm? Seguramente y repito, lo voy a terminar siempre de decir, lo voy a decir, todo lo que veamos en el práctico va a hacer que se fije mucho más el conocimiento, porque lo que se ve y lo que se hace es lo que se fija. ¿Mm? Eso es importantísimo que lo sepa. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna duda? ¿O algo que quieran compartir de experiencia?
Los escucho. De todas las drogas que estuvimos viendo hasta ahora, ¿cuál es la droga que no utilizaron nunca? Para ir sabiendo cómo lo vamos a manejar allá en el práctico. ¿Cuál es la droga que no utilizaron nunca de todas las que nombré, tanto en la premedicación como en la inducción? ¿Cuál es la droga que les gustaría trabajar? ¿Cuál es la que no tienen experiencia y querrían empezar a utilizar? Porque la idea, Inhalatorio más que nada quisiera, doctor. bien, perfecto. Porque hay drogas que me gustaría que vean el efecto. La idea del práctico principalmente no es que hagan lo mismo que hacen siempre, es salir de lo que hagan, lo que hacen habitualmente y empezar a incorporar técnicas y tácticas diferentes para poder hacer una anestesia. No sé si todos están familiarizados con la intubación, cómo intubar, cómo clínicamente ver para poder intubar y todas esas cosas. Eso es lo más importante de hacer el práctico. No solamente evaluar al paciente, sino también poder elegir una estrategia de trabajo diferente a lo que hacen habitualmente. Porque eso es lo jugoso que se le puede sacar a un práctico. Hacer algo que no hacen habitualmente. Porque para hacer exactamente lo mismo, no vale la pena hacer nada. La idea es salir y romper el molde. Esa es la idea. Salir del molde. Doctor, Acá yo, buenas noches. buenas noches. Lo que yo pude ver en trabajar con algunos colegas es de que la mayoría usamos ketamina y silacina Bien. y muy pocas veterinarias acá tienen acceso a lo que es la anestesia inhalatoria. Entonces creo que va a ser como romper el molde para muchos, todo lo que Bueno, es. la idea es, la intubación no es exclusiva de la anestesia inhalatoria. Entonces, la idea mía es que todo el mundo se vaya intubando un paciente, que sepa intubarlo, que sepa controlar ese paciente y que lo sepa monitorear. Esa es clave. Empezar a incorporar drogas de uso habitual. Todos los países tienen sus restricciones, pero se pueden conseguir cosas. No hay ningún problema. Y empezar a meter mano. ¿Mm? Bien, perfecto. Empezar a utilizar drogas. Acá preguntan por, dicen de la morfina, que me imagino que debe ser para empezar a utilizarlo. Perfecto, no hay ningún problema. La idea es que hagamos cosas que no hacen habitualmente. ¿Mm? Hagamos cosas que no hacen habitualmente. Vamos a consensuarlo entre todos y vamos a empezar a trabajar y van a ver que hay otra manera de trabajar. No digo trabajar bien o trabajar mal, trabajar diferente. Esa es la idea. Trabajar y empezar a incorporar. Doc, también creo que es importante en el tema de las emergencias, como el tema del RCP y todas esas medidas, porque a la hora de la hora, a veces cuando uno intenta en estas medidas, pues no siempre tiene una técnica muy adecuada, ¿no? Lo primero que tienen que saber, que una sola persona, un RCP no lo pueden hacer. Eso hay que ponérselo en la cabeza. Un RCP adecuado son 3 personas como mínimo a ir rotando las funciones de cada uno. Si quieren lo hablamos en el práctico, cómo debemos hacerlo, el orden y cómo hay que llevarlo a cabo. Porque causas de RCP hay un montón, pero lo más importante es cómo llevarlo a cabo. Y eso lo vamos a ver en el práctico. No vamos a hacerlo, obviamente que esperemos que no tener que hacerlo, pero
tener un pizarrón ahí y explicarlo es la mejor manera de que le quede fijo. Hacer las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Escucho, a ver qué quieren preguntar, no hay ningún problema. Las veces que quieran, las aclaraciones que quieran, no hay ningún problema. Vayan pensando también, que nosotros el práctico lo tenemos en noviembre, vayan pensando qué es lo que les gustaría hacer, qué drogas utilizarían, qué drogas no utilizan habitualmente y les gustaría ver el efecto, qué es lo que, y como dijimos antes, el tema de la intubación, la inhalatoria, todo eso, que lo vamos a empezar a fijar y que lo vean y se saquen todas las dudas, básicamente. Así que, no sé, si no tienen alguna duda, no tienen preguntas, no tienen nada, o seguimos. Vamos a seguir con las preguntas. Escucho, ¿eh? Por eso muchas de las cosas que vamos a hacer, y eso pónganselo en la cabeza, van a ser cosas que no hacen habitualmente. Eso es clave, empezar a incorporar drogas al manejo cotidiano. ¿Todos manejan Propofol habitualmente o nadie de acá? Yo sé que algunos lo manejan, pero ¿todos están habituados a trabajar con Propofol o no? Buenas noches, doctor. Buenas Yo noches. no, el Propofol no manejo, ¿no? Más que lo que es ketamina, como ha dicho mi anterior colega, ketamina, silacina, más manejamos eso y también lo que es midazolam, también ahora recién el año pasado lo empezó a incursionar. Bien. Es que la cosa es que se acostumbras un poco, ¿no? Y La tener idea esa es que técnica. rompan un poco el molde y rompan un poco los miedos o los mitos que tengan sobre diferentes drogas. Entonces, la idea es que empiecen a hacer cosas que no hacen habitualmente y que incorporen otras drogas más allá de las que estén manejando en la actualidad. Entonces, porque eso es el jugo que tiene estas cosas. Empezar a hacer cosas diferentes. Y eso no quita de que lo anterior que estén utilizando no lo sigan usando. Es sumar, 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 sumar. No tenerle miedo a las drogas, sino tenerle respeto, que es otra cosa completamente diferente. Entonces, una vez que empiezan a no tenerle miedo a las cosas, van a empezar a incorporarlo. Obviamente que hay algunas limitantes que van a ser el poder conseguir las cosas, que pasa en todos los países de Latinoamérica. Hay drogas que se consiguen, drogas que no se consiguen. Bueno, pero empecemos a incorporar más allá de la ketamina, de la silacina, el diazepam o el midazolam. Hay que salir de esa. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna duda que tengan de lo que estuvimos viendo hasta ahora? Doctor, otra Sí, pregunta que se llama del motivo de la intubación, doctor. Una vez que podemos traumatizar, ¿no ves que es al paciente con el tubo endotraqueal?
¿Cómo lo podemos revertir eso? ¿Cómo lo podemos solucionar, doctor? Esa parte es un poco para mí. Depende del trauma que le hagan. Si la tráquea la pueden llegar a romper, van a tener que suturarla. Si es un edema, tratar el edema laringio. Por eso depende del tipo de trauma que se le haga a la tráquea, pobre. Si es una ruptura de la tráquea, si es una... lo más común es producir inflamación de la vía aérea. Y eso se trata con corticoides, básicamente. ¿Mm? Eso es lo más común de todo. Para romper una tráquea hay que hacer mucha fuerza y hay que ser muy bruto o muy brusco en hacer la maniobra. Pero si no, lo más común es una inflamación de la vía aérea, que le va a costar un poco ventilar a ese paciente, pero capaz que termina en una traqueotomía transitoria, o una traqueostomía transitoria y después se arregla. ¿Mm? Hasta que se le vaya la inflamación de esa, esa inflamación. Doc, en el caso, por ejemplo, de los animales brachiocefálicos, bueno, durante muchos tiempos yo he tenido siempre la idea, ¿no? Que de lo que he podido ver y que me han dicho era de, no, este tipo de animales, ya sean perros o gatos, es mejor sí o sí hacer cualquier tipo de procedimiento con anestesia inhalatoria y con ningún otro medicamento, porque el riesgo es mucho más alto y no, como que no vale la pena correrlo. Pero no sé su opinión de usted respecto a mi idea, porque es más una idea, ¿no? Como le digo que la mayoría de estos animales, yo digo, bueno, no, entonces hay que hacer anestesia inhalatoria y normalmente lo que tiendo a hacer es contratar otro colega que tiene anestesia y que lleve el equipo, pero yo normalmente no lo hago con otro tipo de anestesia que no sea esa. No, ustedes pueden hacer en un braquicefálico o en cualquier tipo de perro una muy buena intubación y un mantenimiento con un ambú o que se oxigene así al aire mientras tenga la vía aérea permeable y hacer una muy buena activa, que se lo vamos a ver la semana que viene, y ser tan bueno como una anestesia inhalatoria. La anestesia inhalatoria, hay un concepto de que es 100% segura. Seguro no hay nadie. La seguridad me la da el operador. Entonces, si nosotros mantenemos la intubación correcta, lo ventilamos bien y mantenemos un adecuado plano anestésico, cualquiera de los sistemas de mantenimiento andan bien. ¿Quedó claro? Sí, Doc, ya, espero saber eso bien para la práctica, porque sí, realmente para mí es con ahí, con el tema de los brachiocefálicos, le tengo como mucho más cuidado, ¿no? Entonces sí, espero por lo menos sacarme ese estigma que creo que yo misma me he hecho alrededor de los Por eso hay brachiocefálicos. muchos mitos y muchas realidades y muchas cosas que son verdad y muchas cosas que son simplemente mitos en cuanto no solamente a la anestesia, en la clínica en general en veterinaria. ¿Alguna pregunta más, colegas? ¿Alguna duda? Por eso estaría bueno, antes de que hagamos la práctica, o el mismo día de la práctica, que hagamos un consenso y decimos, bueno, yo quiero ver esto, yo quiero ver lo otro, cosas que no hicieron nunca, y que todo el mundo se vaya haciendo lo que vino a buscar. Entonces, a partir de ahí,
todos se van a ir conformes. Entonces, vamos a utilizar drogas que no utilizan habitualmente, vamos a hacer maniobras que no están acostumbrados a hacer, vamos a hacer cosas que o no hicieron nunca o tienen miedo y quiero que se saquen los miedos de hacer las cosas. ¿Alguna pregunta más? Si no hay preguntas, quedamos para la semana que viene y ya la semana que viene hablamos un poco de mantenimiento y ¿cómo se llama? Vamos a ver las diferentes técnicas de mantenimiento, inhalatoria y no inhalatoria. Así que quedamos así para la semana que viene y misma hora todo y espero que se saquen, que si tienen alguna duda de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, me lo pregunten, no se queden con las dudas. Así que quedamos así para la semana que viene y no sé si tienen alguna duda, si no, ya quedamos para la próxima clase con todas las cosas. Díganme ustedes. Buenas noches, doctor. Yo creo que está bien. Consideramos de que en la parte práctica se van a ir allanando algunas otras interrogantes que pudieran surgir. Por eso hay muchas cosas que se ven muy bien en el práctico y uno en el teórico lo puede explicar, volver a explicar y todo, pero queda mucho más fijo en la práctica. En la práctica. Es así, doctor. Muchísimas gracias por... No, por favor. Sí. Quedamos así para la semana que viene. Buenas noches y buena Gracias. semana. Y buena semana de lo que queda. ¿Mm? Eso, que sea un fin de semana movido. Sí, que con mucho trabajo para todos. Así es. Gracias, doctor. Un abrazo. Bárbaro. Que esté Un bien. abrazo y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.